Informe realizado por varias organizaciones sociales vinculadas a la crisis habitacional, 1 de cada 3 familias argentinas vive en un espacio que no es el adecuado. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Juan Maquieira, que es director ejecutivo de la Fundación Techo, una de las instituciones que participaron del relevamiento. Juan, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la... Al contrario, es un gusto. Bueno, actualmente en Argentina, como decíamos, 1 de cada 3 familias viven en viviendas que no son las adecuadas. Efectivamente, si uno considera el déficit habitacional de Argentina en sus distintas variables, estamos frente a ese número y particularmente hay 5 millones de personas que viven en barrios populares. ¿Recuerdan cuando la selección ganó el Mundial y salimos todos a festejar y se veían esas imágenes de 5 millones de personas en las calles? Bueno, esa es la cantidad de personas que viven en barrios como los que están viendo en pantalla. Barrios donde el 96% de las personas no tiene acceso a la cloaca, más del 92% no tiene acceso a una conexión de red eléctrica formal y más del 60% tampoco tiene agua corriente. Estamos hablando de barrios en los cuales un niño o una niña cuando va y abre la canilla del baño no sabe si el agua que sale de ahí es potable. Son 1 millón de hogares los que están viviendo en barrios populares y dentro de ese millón hay algunos que incluso viven en pisos de tierra. Techo trabaja específicamente con esta realidad junto a otras organizaciones y creemos que es muy importante ponerlo arriba de la mesa porque o bien nos ponemos como sociedad, como organizaciones, como Estado, en sus distintos niveles el Estado tiene que responder a esta crisis, o bien vamos a seguir viendo estas imágenes que están viendo ustedes, por las cuales es imposible pedirle a un hombre, a una mujer argentina que pueda ser libre y desarrollarse en la medida en que no tenga una vivienda adecuada. Juan, ¿ustedes han notado que el número de personas que viven en esta situación disminuyó o aumentó? Y en todo caso, si tienen ese dato, ¿en qué tiempo? Una de las realidades que tenemos que considerar cuando pensamos el tema habitacional, sobre todo en estos niveles de pobreza estructural donde nosotros trabajamos, es que nada cambia de un mes a otro o incluso de 6 meses a otros. La crisis habitacional que enfrentan, como decíamos recién, 5 millones de personas, no es algo que se construyó en 6 meses ni responsabilidad de un solo gobierno. Lo que sí vemos es que hoy no hay inversión estatal en los barrios populares de Argentina en general y esa falta de inversión no solamente profundiza la crisis, sino que en particular genera que las organizaciones del narcotráfico ocupan los lugares que deja el Estado cuando el Estado se repliega. Con lo cual creo que la respuesta a la pregunta es... Vemos el mismo nivel de crisis que veníamos viendo con el agravante de que el Estado en muchos casos se ha replegado de estos barrios y lo que pasa es que crece muchas veces el narco, como hemos visto con el triple femicidio que sucedió hace un par de semanas en Argentina. Cuando hablas de barrios populares, irremediablemente enfocamos en el Gran Buenos Aires, pensamos en el Gran Buenos Aires, pero supongo que esta crisis abarca a todo el país. Argentina tiene, y es muy buena la pregunta, más de 6.000 barrios populares de distintos tamaños, algunos muy grandes y populosos, como el barrio Carlos Mujica en la ciudad de Buenos Aires, y otros asentamientos muy chicos de 20 o 30 familias que están viviendo en alguna provincia argentina. Con lo cual no es un fenómeno específico de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, es un fenómeno que se da de distintas formas en distintos lugares de la Argentina, tanto en conglomerados urbanos grandes como en espacios rurales donde también hay mucha gente viviendo en condiciones que no son las adecuadas. Ahora, Juan, si estamos hablando de esta cantidad de personas que viven en lo que vos llamás barrios populares, y son tantos, ¿no? Y están extendidos en todo el país, ¿qué pasa con la cantidad de gente que vive en la calle? ¿Manejan algún dato sobre esta cuestión? No, los números de calle sí son públicos y se ha visto un crecimiento grande en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades de Argentina en los últimos meses, yo diría en los últimos años. Ya en el 23 había crecido y es un fenómeno que no paró de crecer.
fruto de la crisis económica por un lado, y de que al haber menos presencia estatal y menos acompañamiento en algunos lugares, se hace muy, muy difícil para las personas salir de esa situación de vivir en la calle, que como hemos escuchado muchas veces no es un lugar para vivir, y en la ciudad de Buenos Aires creo que es importante remarcar que llamando al 108, que funciona y funciona bien, se van a acompañar a esas familias que están hoy, en muchos casos, viviendo en situación de emergencia en la propia calle, que nuevamente no es un lugar para vivir, y creo que todos tenemos que ponernos a trabajar para acompañar esos casos. Muchas veces se ha puesto a los vecinos y vecinas que están en situación de emergencia en la calle como si fueran los culpables de algo y se los mira como sospechosos, y son personas que han perdido todo y que no tienen otro lugar donde estar. Entonces tenemos, creo yo, como sociedad, como Estado, a nivel ciudad, provincia, nación, dependiendo del lugar donde estemos hablando, que acompañar a esas familias. Y a quienes viven en viviendas inadecuadas, por llamarlo de algún modo, habría que sumarle los daños colaterales, ¿no? Que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la seguridad, el mismo empleo. Miren, nosotros siempre decimos que sin un techo no hay libertad real, sin un techo adecuado no hay libertad real, porque un joven de 12, 13 años que está viviendo hoy en un barrio popular que cuando llueve se inunda, cada vez que llueve mucho no va a la escuela, entonces tiene menos posibilidades de desarrollarse en términos educativos. En verano pasa mucho calor dentro de casas que no son adecuadas, por lo tanto tiende a sufrir mucho más de la humedad y por lo tanto es mucho más proclive a enfermedades pulmonares. En invierno lo mismo con respecto al frío, se enferma mucho más, eso hace que vaya mucho menos a la escuela, y cuando está en su casa y cada vez que llueve y tenía la tarea o la computadora que le había dado en algún momento el Estado, la pierde, como pierden todas las familias cada vez que llueve fuerte en estos barrios, con lo cual la base desde la cual estas personas quieren desarrollarse es muy, muy distinta a la que podemos tener, por ejemplo, quienes viven, como vivo yo, en Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, efectivamente, es muy, muy importante remarcar que sin acceso a una vivienda adecuada no hay salud, no hay educación y mucho menos la posibilidad de desarrollarse en el trabajo. Muchos de estos barrios no tienen ni siquiera la calle con nombre, con lo cual la gente no puede ni siquiera poner algún lugar en el currículum, y eso ya es un problema para conseguir un laburo, además de acumular todas las dificultades que comentábamos con respecto a problemas de salud, dificultad para llegar a la escuela, mucha más falta en la escuela cuando hay condiciones climáticas que les impiden llegar, Juan, todo lo que tiene que ver con vivir en estas condiciones. Vos dijiste algo que es muy inquietante y que tiene que ver con que en los barrios populares, cuando se retira la ayuda o la presencia del Estado, la reemplaza el narco. ¿Cómo lo hace? Voy a contar un ejemplo sin decir el barrio, pero me tocó recorrer un barrio en el cual una referente social, que en aquel momento recibía un plan trabajar, digamos, un plan del Estado, cuidaba de un espacio comunitario con ese salario complementario que le daba el plan. Cuando deja de percibirlo, deja ese espacio libre, y ese lugar donde los chicos festejaban su cumpleaños, las madres y los padres lo alquilaban, o ni siquiera lo alquilaban, lo tenían disponible para festejar un bautismo o alguna fiesta popular, hoy lo había tomado el narco para vender falopa. Entonces, en los lugares donde antes los chicos festejaban la comunión, el bautismo o el cumpleaños, porque había un entramado que al Estado acompañaba para que pudiera estar cuidado, hoy está librado al narcotráfico. Y en casos mucho más graves, lo que sucede es que lo que la sociedad no le ofrece a esas personas, se lo ofrecen organizaciones del narco, en términos de actividad económica, en términos de festejar las fiestas, en términos de muchas de las cosas que la comunidad cuando funciona brinda. Si no las brinda, aparece el narco. Y no es que yo crea que el Estado tiene que proveer de absolutamente todo a los individuos y las personas, pero sí hay una base que es importante, que el Estado acompañe y tenga presencia, y si eso no está en barrios con este nivel de carencia, efectivamente crecen estas organizaciones. Juan Maquieira, director ejecutivo de Techo Argentina. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.